Bello. Él es miembro del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional en representación de la sociedad civil. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Buenos días, Endrina. Un placer conversar contigo. Un tema de verdad bien apasionante, sobre todo comprendiendo la importancia que tiene la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que en este caso son 3 rectores principales y 6 suplentes. Según lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales en el artículo 17, es responsabilidad de este Comité de Postulaciones la selección de los nombres de quienes van a renovar este Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera que usted nos expusiera brevemente por qué la importancia de la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo no, Endrina? Mira, en primer lugar, es importante aclararle a la gente que nos está escuchando que nosotros no escogemos en definitiva los rectores. Nosotros escogemos una lista que son mínimo 27 nombres para 9 cargos, o sea, una terna para cada cargo, que son 3 principales y 6 suplentes. Nosotros no terminamos escogiendo los rectores los escoge la Asamblea Nacional en plenaria por 2/3 partes, o sea, por mayoría calificada. Ahora, la importancia de esto es fundamental. Venezuela atraviesa una crisis económica, una crisis política, una crisis social, pero sobre todo una crisis de valores, donde se han perdido en buena parte de la sociedad los valores humanos que permiten la convivencia como sociedad en paz y en sosiego, y también han perdido los valores electorales, que son la base fundamental de una democracia. Esos valores electorales son confianza en el árbitro, un árbitro que permita que la gente se sienta que su voto cuenta, que su voto vale, que su participación en definitiva va a ser importante para lo que sucede en el país, y ese Consejo Nacional Electoral que recupere esos valores electorales, que haga que la gente se sienta confiada en él, nos va a permitir en definitiva que este nuevo nombramiento de este poder público sea la válvula de escape para esta crisis, que evite que Venezuela se vaya por el barranco de la crisis institucional y que la gente vea en las elecciones el camino por el cual encauzar sus anhelos, que sepa que votando la gente que está de acuerdo con el modelo de este gobierno puede tratar de profundizarlo en una nueva Asamblea Nacional, y también aquellas personas que no se sienten que no sienten que este gobierno la está haciendo muy bien, que no están de acuerdo con las propuestas del gobierno, pues sepa que votando en las elecciones parlamentarias tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Si revisamos un poco la composición de este comité de postulaciones, está integrado por 6 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, 5 diputados de la oposición y 10 de la sociedad civil que usted representa. Hace algunos meses tuve la oportunidad de tener una conversación con Jennifer McCoy, representante del Centro Carter, y ella veía con preocupación cómo, a pesar de las duras críticas que existían hacia el Consejo Nacional Electoral, la sociedad civil no se involucraba en todos los procesos que tenían que ver con el Consejo Nacional Electoral. Yo le pregunto a usted, ¿de qué manera la persona que está en su casa puede involucrarse con todo lo que es este proceso de comité de postulaciones, y de qué manera puede ser más participativa para que exista transparencia en la renovación de estas autoridades? Mire, nosotros nos hemos dado la tarea, como parte de nuestro trabajo dentro del comité de postulaciones, de involucrar a la gente en el proceso. Nosotros creemos que formar un CNE confiable pasa principalmente por la transparencia que el proceso de elección de rectores tenga. Y esa transparencia se sustenta en la información y la participación que tenga la sociedad civil, el ciudadano común que nos está viendo esta mañana en este proceso. Y hay unos mecanismos que se establecen y que en la metódica que se aprobó están absolutamente claros. Por ejemplo, el tema de la transparencia. Yo quiero decirle, y el tema de la imparcialidad, yo quiero decirle a todos los venezolanos que nos escuchan que todas las tardes, al cerrarse el proceso de postulaciones, se publican toda la lista de los postulados que fueron admitidos. Bueno, le corresponde a usted y a todos nosotros revisar, Endrina, si en esos postulados hay militantes de partidos políticos, hay gente que tenga participación en alguna organización con fines políticos, o si ha recibido financiamiento directa o indirectamente de organizaciones con fines políticos. Y es usted, el ciudadano común, el ciudadano que nos está escuchando en sus casas, quien tiene la posibilidad de acudir al Museo Boliviano, en el cual es la sede del Comité de Postulaciones en Pajarito, a impugnar a esa persona. Esa persona va a firmar una declaración jurada de que no participa ni directa ni indirectamente en ninguno de estos partidos. Inclusive, si la persona lleva las pruebas de que esa gente participa en organizaciones políticas,
bueno, está cometiendo esa persona un delito, inclusive un delito penal, que es precisamente falso testimonio ante organismo público. O sea que la gente puede participar de frente, es la gente quien va a garantizar que quien esté allí no pertenezca a ningún partido político. O sea, a partir de este momento y desde que se inició el proceso, todos los ciudadanos pueden realizar objeciones. Para recordarle un poco a las personas que están en sus casas cómo va este proceso, hasta ahora hay 33 aspirantes a rectores. Y para ver un poco el tema del cronograma, que en materia electoral es tan importante, hasta el jueves 13 de noviembre está establecido el lapso para las postulaciones, pero también es importante destacar que este comité de postulaciones está funcionando hasta la tercera semana de diciembre. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Cuáles son las tareas que tienen pendientes ustedes en el comité de postulaciones y de qué manera las están llevando a cabo? Bueno, en primer lugar, como tú bien lo dices, hasta el jueves 13 hay posibilidad de postularse. Luego esas postulaciones pasan por un filtro. En primer lugar, se va a revisar el tema de las credenciales que se lleven, títulos universitarios, se va a oficiar a las universidades, se va a oficiar al registro principal. Segundo, venezolano por nacimiento, por naturalización, se va a pedir la Gaceta Oficial, se va a contrastar que es cierta la Gaceta Oficial en la cual esa persona sale naturalizada. Y así todos los ítems que están previstos, no solamente en la LOPE, sino en el reglamento que para este comité de postulaciones se elaboró. Una vez que la gente pasa ese proceso, los que quedan todavía aspirando tienen que ser entrevistados y se ha establecido unas entrevistas de hasta por 20 minutos para cada uno de estos aspirantes con unas preguntas tipo que debemos hacer cada uno de los comisionados. Se van a crear 6 grupos de 3 personas para tratar de entrevistar a todos cuantos manifiesten su posibilidad y cumplan con los requisitos. Luego de estas entrevistas viene un proceso de impugnaciones, que es cuando la gente puede impugnar a estos aspirantes para decirle, mire, no, este señor es de un partido político, tiene parcialidad, ha tenido participación política, inclusive con violencia, ha atentado contra la paz, contra la democracia, etcétera, etcétera. Todo eso va a haber 6 días para que la gente impugne, nosotros recibamos esas impugnaciones, después va a haber 6 días para los descargos, o sea, para la persona que fue impugnada tenga la posibilidad de defenderse o presentar pruebas en contrario, y después a nosotros nos queda un periodo que es de hasta 20 días para escoger la lista que será remitida a la Asamblea Nacional. Hay algo interesante, el cronograma termina justo en el momento que la Asamblea Nacional sale en receso legislativo. Que es el 14 de diciembre. Que es el 14 de diciembre. Pudiera la Asamblea Nacional, cosa que no compete al Comité de Postulaciones, convocar a una sesión extraordinaria para nombrar los rectores, o bien pudiera hacerlo la primera sesión de enero. En todo caso, eso no tendría mayor diferencia porque estamos hablando de 2, 3 semanas, ni siquiera un mes de distancia entre una sesión y otra, y pienso que eso no empañaría de forma determinante el proceso. Sin embargo, la posición nuestra de la Fundación Caso Larpietri es que trate de cumplirse el cronograma y que este mismo año, de regalo de Navidad, tendremos o nos regalen un CNE transparente que represente a todos los venezolanos. ¿En qué página pueden ingresar los ciudadanos que están escuchando esta información y quieren involucrarse en todo este proceso de objeciones y revisión de los nombres de quienes son los aspirantes? En la página de la Asamblea Nacional, que es asambleanacional.gov.be, hay una parte que dice Comité de Postulaciones Electorales, donde está la lista actualizada. Pero también tienen a la orden un correo electrónico que es cneconfiable@gmail.com, y a través de mi cuenta Twitter, @fbelloc, con el hashtag CNEconfiable, estamos recibiendo en la Fundación ULAR todas las ideas, todas las cosas que la gente quiera aportar a esto, y nosotros seremos interlocutores de ello, le daremos respuesta oportuna por los correos y también, por supuesto, llevaremos sus inquietudes al seno del comité. Bueno, la agenda temática del día de hoy a nivel de noticias destaca las declaraciones que diera Ernesto Samper acerca de la necesidad de un gran pacto social en Venezuela. ¿Cree usted que la vía electoral sea una forma? El pacto social está directamente relacionado con el diálogo, que no solamente Ernesto Samper, sino el nuncio apostólico, ayer en la prensa escrita, en un foro de 2 páginas muy interesante, solicitaba que el diálogo se restituyera. Yo creo que el diálogo es sin duda algo necesario en la democracia, pero tan necesario como el diálogo, Endrina, es, o quizás lo que signa la democracia, es que existan elecciones en las que todos los involucrados y el electorado se sienta confiado, elecciones transparentes, elecciones pulcras, y esas elecciones pasan
por tener un árbitro en el que todos confiemos, un árbitro electoral confiable. Por eso te puedo decir sin ningún tipo de duda que el diálogo pasa y la disposición al diálogo pasa porque se permita que en estas instancias, en el Comité de Postulaciones y en la Asamblea Nacional, se nombre un CNE confiable, insisto, que represente a todos los venezolanos. Sin un CNE confiable, sin un CNE que permita que toda la gente sientan que vale la pena votar, que vale la pena seguir por el camino democrático, que vale la pena que ese ADN que tiene el venezolano, que es un ADN democrático, salga a relucir en las próximas elecciones parlamentarias, pues entonces el diálogo sería una farsa, el diálogo sería mentira. No existiría diálogo sin este CNE que todos aspiramos. El valor de la credibilidad. Le damos las gracias a Francisco Bello, él es miembro del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional en representación de la sociedad civil. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista.